Hay una oración silenciosa que sube de millones de corazones cada día. Es la oración por provisión. Es el clamor ahogado por las deudas que asfixian. Es la angustia ante la cuenta bancaria en cero. Es la frustración de trabajar sin descanso y sentir que el dinero se escapa como agua entre los dedos. Es mirar al cielo y preguntarse, Señor, ¿dónde está la abundancia que tu palabra promete? La Biblia habla de un Dios que es dueño del oro y de la plata. Habla de un Padre que anhela vestirnos mejor que a los lirios del campo. Y nos da la promesa asombrosa de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero seamos honestos, para muchos esas ventanas se sienten herméticamente cerradas. El cielo parece de bronce sobre nuestras finanzas. ¿Por qué? ¿Es Dios infiel a su promesa? ¿O será que existen llaves, principios divinos que hemos ignorado o malinterpretado? Llaves que están diseñadas para abrir esas compuertas celestiales. Hoy vamos a desenterrar esa llave. Esta no es una enseñanza de prosperidad superficial. Es una inmersión profunda en el corazón financiero de Dios. Vamos a demoler las mentalidades de escasez que nos han mantenido atados. Te revelaré los principios eternos de la mayordomía, la siembra y la fe que activan el pacto de provisión divina. Y te guiaré en la oración específica que alinea tu vida con la corriente del río de su abundancia. Así que, si estás cansado de vivir bajo la nube de la preocupación financiera, si tu corazón anhela caminar en la libertad de la provisión de Dios, no solo para tu necesidad, sino para ser un canal de bendición, entonces detente, abre tu espíritu, porque hoy, por el poder de la palabra de Dios, las ventanas de los cielos están a punto de abrirse sobre tu vida. Comencemos. Hermanos, hay pocas áreas en la vida que generen tanta ansiedad, tanta preocupación silenciosa y tantas oraciones desesperadas como el área de nuestra finanza. La presión de las deudas, el miedo a la escasez, la frustración de trabajar duro y sentir que el dinero nunca alcanza, estas son batallas que muchos libramos en la soledad de nuestro corazón. Y en medio de esa lucha, a menudo surge una pregunta dolorosa, una duda sutil que el enemigo ama sembrar. ¿Le importará a Dios mi situación económica? ¿Quiere Él realmente que yo prospere? O quizás es la voluntad de Dios que yo viva en esta estrechez como una especie de prueba espiritual. Hemos escuchado tantas voces contradictorias, tantas enseñanzas desequilibradas, que a menudo nos acercamos a Dios con respecto al dinero con una mezcla de esperanza tímida y una resignación temerosa. Hoy, antes de hablar de diezmo, de siembra o de cualquier otro principio, vamos a demoler una fortaleza de mentira que ha mantenido cautiva la fe financiera de millones de creyentes. Vamos a arrancar de raíz la imagen distorsionada de un Dios tacaño, de un Padre celestial que nos mira desde lejos con los brazos cruzados, indiferente a nuestras necesidades materiales, o peor aún, que encuentra algún placer secreto en nuestra escasez. Esa imagen no es un retrato de nuestro Dios. Es una caricatura dibujada por el espíritu de pobreza y por una religión que ha malinterpretado su corazón. La primera y más fundamental verdad que debemos grabar en nuestro espíritu para poder orar con audacia por finanzas es esta. Nuestro Dios es por su propia naturaleza un Dios de abundancia. Y como nuestro Padre amoroso, su anhelo más profundo es bendecirnos en cada área de nuestra vida, incluyendo la material. Para entender esto, primero debemos abrir los ojos y mirar la evidencia innegable de su naturaleza en la creación que nos rodea. ¿Creó Dios un solo tipo de flor? No. Creó miles, millones, en una explosión de colores, formas y fragancias que sobrepasa nuestra imaginación. ¿Creó unas pocas estrellas para alumbrar la noche? No. Creó galaxias incontables, miles de millones de soles ardiendo en la inmensidad del espacio. ¿Diseñó un mundo minimalista con lo justo y necesario para sobrevivir? No. Creó océanos rebosantes de vida, selvas exuberantes, montañas majestuosas. La creación entera es un grito ensordecedor que proclama la naturaleza extravagante, generosa y absolutamente abundante de nuestro Creador. Él no es un Dios de escasez, Él es el Dios de más que suficiente. Él opera bajo el principio del desborde. Él opera bajo el principio del desborde. Pero más allá de su naturaleza como creador, debemos entender su corazón como Padre. Señor Jesús nos dio la revelación más íntima de Dios al enseñarnos a llamarlo Padre nuestro. Y esta no es una simple metáfora, es la definición de su relación con nosotros. Él es nuestro Papá celestial. Y ahora pensemos, un buen Padre terrenal, ¿cuál es el anhelo de un padre bueno para sus hijos? ¿Se deleita viéndolos pasar hambre, vistiendo harapos, viviendo en la miseria? Jamás. Un buen padre trabaja incansablemente para asegurarse de que sus hijos tengan no solo lo necesario, sino lo mejor que Él les pueda dar. Se goza en su bienestar, celebra sus éxitos y sufre con sus necesidades. El Señor Jesús usó precisamente esta analogía para revelarnos el corazón financiero del Padre.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 11, Él nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Qué argumento tan poderoso. Jesús nos dice, miren a los padres terrenales, imperfectos y pecadores como son, y vean cómo aman bendecir a sus hijos. Ahora, multipliquen esa bondad por el infinito, purifíquenla de todo egoísmo, y apenas comenzarán a entender el anhelo de vuestro Padre Celestial de darles buenas cosas. Y esas buenas cosas ciertamente incluyen la provisión para nuestras necesidades diarias. Negar el deseo de Dios de bendecirnos materialmente es en esencia llamar a nuestro Padre Celestial menos bueno que un Padre terrenal pecador. El deseo de Dios de bendecirnos no es un capricho, está ligado a su propio carácter y a su propósito redentor. Primero, su bendición material es una manifestación de su bondad. Él quiere que el mundo vea a través de la provisión en la vida de sus hijos que Él es un Dios bueno, fiel y proveedor. Nuestro testimonio de su fidelidad financiera es una de las predicaciones más poderosas que podemos dar. Segundo, su bendición nos libera para servirle. La preocupación constante por el dinero es una de las mayores distracciones que nos impiden enfocarnos en el reino de Dios. Al proveernos abundantemente, Él nos libera de esa ansiedad para que podamos dedicar nuestro tiempo, energía y recursos a las cosas eternas. Y tercero, como exploraremos más adelante, Él nos bendice para que seamos una bendición. Su provisión no es un estanque para acumular, sino un río para compartir. Por lo tanto, la primera piedra que debemos poner en el fundamento de nuestra fe financiera es esta certeza inamovible. Dios quiere bendecirme. No porque yo lo merezca, no porque haya hecho alguna obra especial, sino simplemente porque Él es un Dios de abundancia por naturaleza y un Padre bueno por elección. Él se deleita en la prosperidad de su siervo. Él anhela abrir las ventanas de los cielos sobre nosotros. Esta verdad no es orgullo. Es el reconocimiento humilde de su gracia extravagante. Hemos establecido el querer de Dios. Sabemos que su corazón está inclinado a nuestro favor. Pero el hecho de que Él quiera bendecirnos no significa que la bendición fluya automáticamente. Así como un agricultor debe entender las leyes de la siembra y la cosecha para ver el fruto, nosotros debemos entender los principios espirituales, las llaves que Dios mismo ha establecido en su palabra para activar y desatar este flujo de provisión divina en nuestra vida. Y la primera y más controversial de esas llaves se encuentra en un pacto antiguo pero eternamente vigente. Amado, la revelación de que nuestro Dios es un Padre de abundancia, cuyo anhelo más profundo es bendecirnos, es el fundamento que echa fuera el miedo a la escasez. Pero un anhelo, para convertirse en realidad, requiere un canal, un principio de activación. Y en toda la Biblia no existe un pasaje más directo, más confrontador y más lleno de promesas sobre la activación de la abundancia divina que el que encontramos en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Es aquí donde Dios mismo nos entrega una llave específica y nos desafía a usarla. Durante generaciones, este pasaje ha sido fuente de controversia, de legalismo y tristemente de abuso. Ha sido usado por algunos como un martillo para infundir culpa y por otros como una palanca para exigir dinero. Pero hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos quite las escamas de la religión y de la herida y que nos revele el corazón verdadero de esta Escritura. Porque la llave de Malaquías no es una transacción comercial, es una invitación a una relación de confianza radical. El contexto de Malaquías es crucial. Dios no le está hablando a un pueblo generoso que estaba diezmando fielmente. Le estaba hablando a un pueblo que le había dado la espalda, que estaba contaminado por el cinismo y la desobediencia. Le estaban robando a Dios, ¿cómo? Le traían a su altar las ofrendas defectuosas, el animal ciego, el cojo, lo que no les servía. Estaban guardando lo mejor para ellos mismos y dándole a Dios la sobra. Su acto demostraba que su corazón ya no le pertenecía a Él. Y en medio de esa infidelidad, Dios le hace una pregunta retórica que resuena hasta el día de hoy en el capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ellos con cinismo le preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. El robo no era que Dios necesitara su dinero, era que ellos le estaban negando el honor y el reconocimiento que Él merecía como su proveedor y Señor. Entonces el diezmo, antes que nada, es el antídoto contra el robo. Es la restauración de la honra a Dios. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de toda nuestra ganancia, pero no es un pago, no es una compra. El diezmo es un acto de adoración y de reconocimiento. Es la forma práctica y tangible en que nuestro corazón declara la verdad que vamos a aprender en el siguiente punto, que Dios es el dueño del 100% de todo lo que tenemos. El diezmo no es darle a Dios lo suyo, todo es suyo. El diezmo es el acto de devolverle a Él la primera parte, las primicias, como un acto de adoración que reconoce su señorío sobre el total. Cuando entendemos esto, la mentalidad de transacción se derrumba. No estamos comprando una bendición con el 10%, estamos honrando al dador del 100%.
Y es ese acto de honra, esa postura del corazón, lo que desata el pacto de bendición. Si das tu diezmo con corazón orgulloso, pensando que estás comprando a Dios, esa ofrenda es un insulto. Pero cuando lo das con un corazón humilde y agradecido, diciendo, Padre, todo lo que tengo es tuyo, y con este 10% te honro y te reconozco como mi fuente, esa ofrenda se convierte en un aroma agradable que el cielo no puede ignorar. Pero el diezmo no es solo adoración, es un acto radical de confianza, es el arma principal que Dios nos da para romper el poder de Mamón, el amor al dinero sobre nuestra vida. El espíritu de Mamón nos susurra, retén, acumula, no te va a alcanzar, confía en tu cuenta bancaria. Pero el Espíritu de Dios nos invita, confía en mí, suelta la primicia, honrame primero y yo me haré responsable de tu 90% restante. El diezmo es la prueba de fe de con quién está realmente nuestro corazón. ¿Confiamos más en el 90% bendecido por Dios o en el 100% administrado solo por nuestra propia fuerza? Y es a este corazón que ha decidido confiar que Dios le da el desafío más asombroso de toda la Biblia. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, Dios mismo nos dice, probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la única vez en la Escritura donde Dios le da al hombre permiso para probarlo. No es una prueba de duda, es una prueba de fe. Es Dios diciendo, atrévete a confiar en mí de esta manera y yo te demostraré que mi respuesta es desproporcionadamente más grande que tu obediencia. Y la promesa es doble. Primero, Él abrirá las ventanas de los cielos. Esta es una imagen de una provisión que no viene de fuente terrenal. Es una bendición sobrenatural ilimitada que solo puede venir de la mano de Dios. Es la puerta de la abundancia divina abierta sobre tu vida. Segundo, Él derramará una bendición hasta que sobreabunde. La palabra hebrea significa hasta que ya no haya suficiente espacio para recibirla. No es una bendición de suficiencia, es una bendición de desborde. Pero la promesa no termina ahí. En el versículo 11, Dios añade la segunda parte de la bendición, la que a menudo olvidamos. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¡Qué revelación! La bendición de Dios no es solo la entrada de provisión, es también la protección de esa provisión. El devorador es espíritu de escasez que opera a través del saco roto, como dice el profeta Ageo. Es el carro que se daña sin explicación, el electrodoméstico que se quema, la enfermedad inesperada que consume tus ahorros. Dios promete que cuando caminamos en este pacto, Él mismo se convierte en el guardián de nuestra finanza, reprendiendo al devorador para que el fruto de nuestro trabajo no se pierda. La llave de Malaquías entonces no es una fórmula mágica de riqueza, es un principio de pacto profundo, es un acto de adoración que rompe la idolatría del dinero, es un acto de fe que rompe el poder del miedo a la escasez. Y es la invitación de Dios a entrar en un ciclo de honra y bendición sobrenatural. Pero esta llave, para funcionar correctamente, debe ser usada por alguien que ha entendido la verdad fundamental que está detrás de ella, la verdad de la mayordomía. Amado, la llave de Malaquías, el principio del diezmo, no es un acto aislado. Es la manifestación externa de una verdad interna mucho más profunda. Una que debe revolucionar por completo nuestra manera de ver cada moneda que pasa por nuestras manos. Si el diezmo es el acto de honrar a Dios con la primicia, el fundamento que sostiene ese acto es la revelación de quién es el verdadero dueño de todo. Y es aquí donde entramos en una de las transformaciones mentales más radicales y liberadoras de toda la vida cristiana. El paso de una mentalidad de dueño a una mentalidad de mayordomo. Entender y abrazar esta verdad no es solo un ajuste teológico, es la llave maestra que desata el flujo de la verdadera abundancia del reino. El sistema del mundo opera bajo la ilusión de la propiedad privada. Nos enseña desde niños, esto es mío, mi juguete, mi ropa, mi dinero, mi casa. Crecemos con la idea arraigada de que somos los dueños absolutos de lo que poseemos y de lo que ganamos con nuestro esfuerzo. Y esta mentalidad de dueño, aunque parece natural, es la fuente de una inmensa carga. Porque si eres el dueño, eres el único responsable. Eres responsable de proteger lo que tienes, eres responsable de multiplicarlo y vives bajo el miedo constante de perderlo. El dueño vive en ansiedad. Pero el reino de Dios opera bajo un principio completamente diferente. La primera y más fundamental ley económica del cielo es esta. Dios es el dueño absoluto de todo, no de una parte, no del 10%, del 100%. Cada respiro que tomas es un préstamo de su aire. Cada latido de tu corazón es un regalo de su maquinaria divina. Cada habilidad que tienes, cada idea creativa, cada gramo de fuerza en tus músculos le pertenece a Él. El dinero que tienes en tu cuenta bancaria no es tuyo, es suyo. La casa en la que vives no es tuya, es suya. Tus hijos no son tuyos, son su herencia, confía a tu cuidado. La palabra de Dios establece esta verdad con una claridad irrefutable.
El Salmo 24, versículo 1 declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece. El profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 8 nos recuerda específicamente sobre la finanza. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de la casa de la moneda del universo. Entonces, si Dios es el dueño de todo, ¿cuál es nuestro papel? La Biblia nos da un título glorioso y lleno de responsabilidad. Somos mayordomos. Un mayordomo en los tiempos bíblicos era un administrador de confianza. Alguien a quien un señor rico le encargaba el manejo de sus bienes, de su casa, de sus negocios. El mayordomo no era el dueño, pero tenía una gran autoridad delegada. Su trabajo no era acumular para sí mismo, sino administrar los recursos del dueño con sabiduría, con fidelidad y para el beneficio del dueño. Esta revelación es una revolución mental. Dejar de vernos como dueños y empezar a vernos como mayordomos de Dios lo cambia todo. Primero, nos libera del miedo a la escasez. Un dueño vive con el miedo constante de que sus recursos se acaben, pero un mayordomo fiel no vive con ese miedo, porque sabe que los recursos que administra no son suyos, son de su Señor. Y si su Señor es el dueño del universo, sus recursos son ilimitados. Nuestra seguridad ya no depende del tamaño de nuestra cuenta bancaria, sino de la inmensidad de la riqueza de nuestro dueño. Segundo, nos libera para la generosidad. Es mucho más fácil dar de algo que sabe que no te pertenece en primer lugar. La mentalidad de dueño nos hace tacaños, nos aferramos a nuestro dinero. Pero la mentalidad de mayordomo nos convierte en canales. Entendemos que el dinero que pasa por nuestras manos no es para estancarse, es para fluir. Es para administrarlo según las prioridades del dueño, honrarlo a él, cuidar de nuestra familia, bendecir a los necesitados y extender su reino. La generosidad deja de ser una pérdida dolorosa para convertirse en un acto gozoso de administración fiel. Tercero, cambia nuestro enfoque del resultado a la fidelidad. Un dueño se obsesiona con los resultados, cuánto ganó, cuánto acumuló. Pero el enfoque principal de un mayordomo no es el resultado final que pertenece al dueño, sino su fidelidad en el proceso. La pregunta que Dios nos hará al final no será cuánto acumulaste, sino qué hiciste con lo que te confié. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, nos da el criterio de evaluación del cielo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Nuestra meta ya no es ser rico, es ser fieles. Y paradójicamente, es a los fieles a quienes Dios a menudo confía más riqueza. Cuarto, nos da un sentido de responsabilidad y sabiduría. Un dueño a menudo gasta su dinero de forma impulsiva o egoísta, pero un mayordomo sabe que está manejando los recursos de otro y que tendrá que rendir cuenta. Esta conciencia nos lleva a buscar la sabiduría de Dios para cada decisión financiera. ¿Debo comprar esto? ¿Debo invertir aquí? ¿Es esta la mejor manera de usar los recursos del reino? En la mayordomía nos convierte en administradores prudentes, no en consumidores descuidados. Esta revolución mental de dueño mayordomo es el fundamento sobre el cual se construye la verdadera prosperidad bíblica. La prosperidad que no se mide solo en dinero, sino en paz, en propósito, en generosidad y en la sonrisa de aprobación de nuestro dueño. El Señor Jesús nos enseñó este principio en la parábola de los talentos. El Señor no le dio más al siervo que más tenía, sino al que fue fiel con lo que se le había confiado. La fidelidad en la mayordomía es la que abre la puerta a la multiplicación. Por lo tanto, la oración que acompaña esta revelación es una oración de renuncia y de aceptación. Es decirle a Dios, Padre, hoy renuncio a mi título falso de dueño. Reconozco que todo es tuyo. Perdóname por mi orgullo y mi ansiedad. Y acepto con gozo y gratitud mi verdadero llamado. Ser tu mayordomo fiel. Todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo a tu disposición. Enséñame a ministrarlo según tu corazón y para tu gloria. Vivir desde esta perspectiva es la verdadera libertad financiera. Ya no eres esclavo del dinero ni del miedo. Eres un socio de confianza del Rey del Universo. Y ahora que entendemos nuestra posición correcta como administradores, estamos listos para aprender una de las leyes fundamentales que nuestro dueño ha establecido para la multiplicación de sus recursos a través de nuestras manos. Amados, qué libertad tan profunda inunda nuestra alma cuando abrazamos nuestra identidad no como dueños ansiosos, sino como mayordomos confiados del dueño del universo. Esta revolución mental es el fundamento. Pero un buen mayordomo no solo guarda los bienes de su Señor, busca entender los principios por los cuales esos bienes se multiplican. Y una de las leyes fundamentales, una ley tan antigua como la creación misma y tan inmutable como las estaciones, es la ley de la siembra y la cosecha. Entender y operar bajo esta ley divina es la siguiente llave crucial que no solo activa, sino que multiplica la provisión de Dios en nuestra vida. Y en el contexto de nuestra finanza, la semilla que sembramos se llama generosidad.
El mundo opera bajo una lógica completamente opuesta. El mundo te dice, si quieres tener más, guarda más, acumula, retén, aférrate a lo que tienes. La sabiduría del mundo es la del puño cerrado, pero la sabiduría del reino de Dios es radicalmente diferente. Es la sabiduría del agricultor. Un agricultor sabe que si quiere tener una cosecha abundante el próximo año, no puede comerse toda la semilla que tiene hoy. Debe tomar la mejor parte de su grano, salir al campo y soltarla. Debe sembrarla, enterrarla, aparentemente perderla, pero lo hace con una fe inquebrantable, sabiendo que esa semilla que hoy suelta con sacrificio, la tierra y el cielo se la devolverán multiplicada mañana. Esta es la ley de la multiplicación en la creación de Dios. Y la Biblia nos enseña que esta misma ley opera con una precisión asombrosa en el mundo espiritual y en nuestras finanzas. El dinero y los recursos que Dios pone en nuestras manos no son solo pan para comer hoy, también son semillas para sembrar para mañana. Una porción es para nuestro sustento, para nuestras necesidades, pero otra porción es una semilla de fe que Dios nos invita a sembrar en su reino. Y cada acto de generosidad, no solo nuestro diezmo, que es un acto de obediencia y reconocimiento, sino nuestras ofrendas voluntarias, nuestra ayuda al necesitado, nuestra inversión en la obra de Dios es un acto de siembra. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da esta ley como un principio infalible. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, él declara, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No puede ser más claro, no es un castigo ni un premio, es una ley espiritual tan segura como la ley de la gravedad. La cantidad y la calidad de nuestra cosecha están directamente relacionadas con la cantidad y la calidad de nuestra siembra. Si sembramos poco con miedo, dando solo las migajas que nos sobran, no podemos esperar una cosecha abundante. Pero si somos valientes, si sembramos con generosidad, con fe, esperando la multiplicación de Dios, entonces la cosecha será igualmente generosa. Esta ley explica por qué muchos creyentes sinceros, que incluso diezman fielmente, siguen viviendo en estrechez. Han obedecido la ley del reconocimiento, el diezmo, pero no han activado la ley de la multiplicación, la siembra generosa. Han devuelto al dueño su parte, pero no han aprendido a usar la semilla que Él les ha dejado para sembrar. Se han comido la semilla en lugar de plantarla. Y un agricultor que se come su semilla está condenado a la escasez. La generosidad es, por lo tanto, un acto de fe radical. Cada vez que das más allá de tu diezmo, cada vez que extiendes tu mano para ayudar a una viuda, a un huérfano, a un misionero, estás haciendo una declaración profética. Le estás diciendo a Dios, Padre, creo tanto en tu ley de la siembra y la cosecha y confío tanto en ti como mi fuente inagotable que no tengo miedo de soltar esta semilla. Sé que no la estoy perdiendo, la estoy invirtiendo en tu reino, el único lugar donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Tu generosidad es la medida de tu confianza. Y Dios no solo mira la cantidad que sembramos, sino también la actitud de nuestro corazón. El versículo 7 de ese mismo capítulo 9 de 2 de Corintios nos da la clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La siembra que desata la cosecha abundante no es la que se hace por obligación, ni con un sentimiento de pérdida. Es la que nace de un corazón agradecido, gozoso, que da con alegría porque confía en la bondad y en la fidelidad del sembrador celestial. La alegría en el dar es la que fertiliza la semilla. ¿Y cuál es la cosecha que Dios promete a los que siembran generosamente y con alegría? El versículo 8 nos la escribe, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Qué promesa tan completa! Dios promete darnos todo lo suficiente para nuestras necesidades siempre y en todas las cosas, pero no se detiene ahí. Él nos hace abundar, nos da un desborde. ¿Para qué? No para acumular egoístamente, sino para toda la buena obra. La cosecha de nuestra siembra no es solo para nuestro beneficio, es para convertirnos en un canal más grande de la bendición de Dios para otros. La generosidad produce más generosidad. Es un ciclo divino de multiplicación. Esta ley de la siembra es la que verdaderamente abre las ventanas de los cielos. No es una transacción mágica, es un principio de fe y obediencia. Cuando honramos a Dios con nuestro diezmo, reconocimiento y sembramos con generosidad y alegría, confianza, estamos alineando nuestra vida con las leyes económicas del reino. Y Dios, que es fiel a sus propias leyes, responde abriendo las compuertas de su provisión sobrenatural. Hemos aprendido a reconocer a Dios como dueño, a vernos como mayordomo y ahora a operar bajo su ley de la siembra y la cosecha a través de la generosidad. Parece que tenemos todas las claves para la abundancia. Pero a veces, aunque estemos haciendo todo esto correctamente, sentimos que la bendición no fluye como debería. Como si hubiera fugas en nuestra tubería. Como si estuviéramos echando agua en un saco roto. Y es crucial identificar y cerrar esa fuga. Amados,
La revelación de que Dios es nuestro dueño amoroso, nosotros sus mayordomos confiados, y que Él opera bajo una ley de siembra y cosecha activada por nuestra generosidad, nos llena de una fe audaz. Parece que hemos encontrado la fórmula divina para vivir bajo cielos abiertos, pero entonces la vida nos confronta con una realidad desconcertante. A veces, a pesar de nuestro esfuerzo por diezmar fielmente, por ofrendar con sacrificio, por ser generosos cuando podemos, sentimos que la bendición prometida no fluye. Es como si estuviéramos echando agua en un pozo sin fondo. O como describe el profeta Ageo, como si estuviéramos trabajando para echar nuestro salario en saco roto. Hay una fuga, hay un bloqueo. Y si no identificamos y reparamos esa fuga, toda nuestra siembra, por bien intencionada que sea, no producirá la cosecha abundante que Dios anhela darnos. Antes de poder abrir las ventanas de los cielos, debemos asegurarnos de que el techo de nuestra propia casa espiritual no tenga goteras. Y hoy, con la guía del Espíritu Santo, vamos a hacer una inspección honesta. Vamos a identificar algunas de las fugas más comunes, los bloqueos espirituales y prácticos que a menudo sabotean, sin que nos demos cuenta, el fluir de la provisión divina en nuestra vida. Este no es un ejercicio de condenación, sino de diagnóstico para la sanidad. La primera y más obvia fuga es el miedo y la duda. Hemos aprendido que la siembra es un acto de fe, pero si sembramos con una mano mientras con la otra nos aferramos a la ansiedad, estamos enviando señales contradictorias al cielo. La fe abre la compuerta, pero el miedo la cierra. Si diezmamos por temor a un castigo, o si ofrendamos con un corazón lleno de angustia por lo que vamos a perder, esa siembra está contaminada. Dios ama al dador alegre, al que da con confianza. El miedo es, en esencia, meditar en la mentira del diablo no te alcanzará. En lugar de meditar en la promesa de Dios, yo supliré. Debemos pedirle a Dios que arranque toda raíz de miedo a la escasez y nos llene de una confianza radical en su fidelidad como proveedor. La segunda fuga es la desobediencia en otras áreas. Dios no mira nuestra finanza de forma aislada, Él mira nuestro corazón completo. Podemos ser muy fieles en nuestro diezmo, pero si estamos viviendo en desobediencia voluntaria en otra área, quizás en una relación incorrecta, en una falta de perdón arraigada, en un hábito pecaminoso oculto, esa desobediencia crea una brecha en nuestra comunión con Dios que puede afectar el flujo de su bendición en todas las áreas, incluyendo la financiera. La bendición de Dios sigue a la obediencia integral. Deuteronomio capítulo 28 nos da una lista larga de bendiciones desbordantes, pero todas están condicionadas a si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. No podemos esperar la plenitud de la bendición si vivimos en una obediencia parcial o selectiva. La tercera fuga, y una muy común en nuestra cultura, es la mala administración y la pereza. Dios promete bendecir la obra de nuestras manos, pero si nuestras manos son perezosas, ¿qué bendecirá Él? Si somos negligentes en nuestro trabajo, si gastamos impulsivamente sin un plan, si nos endeudamos innecesariamente por satisfacer caprichos, estamos siendo malos mayordomos de los recursos que Él ya nos ha dado. La promesa de multiplicación es para el siervo fiel, no para el negligente. Proverbios nos advierte repetidamente, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Pedirle a Dios que abra las ventanas del cielo mientras somos irresponsables con lo que tenemos en la tierra es una oración contradictoria. La fe sobrenatural debe ir acompañada de la sabiduría práctica en la administración. Una cuarta fuga muy sutil son los motivos incorrectos. ¿Para qué queremos que Dios nos bendiga financieramente? ¿Es realmente para su gloria, para extender su reino, para hacer una bendición para otro? ¿O es en el fondo para satisfacer nuestra propia avaricia, para vivir una vida de lujos egoísta, para impresionar a los demás? La carta de Santiago en su capítulo 4, versículo 3 nos da esta advertencia directa. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites placeres. Dios no financiará nuestra idolatría ni nuestro egoísmo. Él abre las ventanas del cielo para bendecir a sus mayordomos, no a sus consumidores. Debemos examinar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestro deseo de prosperidad esté alineado con sus propósitos eternos. Una quinta fuga que a menudo no asociamos con la finanza, pero que tiene un impacto profundo, es la falta de perdón y las relaciones rotas. Jesús nos enseñó que si tenemos algo contra nuestro hermano, debemos dejar nuestra ofrenda en el altar e ir primero a reconciliarnos. Un corazón lleno de amargura o de contienda crea una atmósfera espiritual que bloquea la bendición. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé más recursos si lo vamos a usar para alimentar guerras familiares o para vivir aislados en nuestro resentimiento? La unidad y el perdón son imanes para la bendición de Dios. Y una sexta fuga crucial es ignorar al pobre y la falta de compasión.
Proverbios capítulo 21, versículo 13, nos da esta ley espiritual tan seria. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Dios mide nuestra espiritualidad no solo por cómo lo tratamos a Él. Walking with that red dress on, floorboards talk when you move that way. I had my pride, but it got gone one look and you pulled it away. You laugh it hard like a drum on glass. My name on your tongue felt like a dare. I said I'm cool, but I know I'm not with your fire in the air. Don't look at me like that. You know I fall back. One step in and I'm right where you stand, caught in your hand. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Sino por cómo tratamos a los más pequeños. La generosidad que abre los cielos no es solo la que damos en la iglesia, es también la que mostramos al necesitado que se cruza en nuestro camino. Un corazón cerrado a la necesidad ajena es un corazón que se cierra a la abundancia de Dios. Miedo, desobediencia, mala administración, motivos incorrectos, falta de perdón, falta de compasión. Estas son algunas de las fugas más comunes en nuestro saco roto. Identificarlas requiere humildad, requiere la luz del Espíritu Santo. Te animo a que vayas a Dios en oración y le pidas: Señor, muéstrame si hay alguna fuga en mi vida que esté impidiendo tu bendición financiera.
Revélame todas las áreas donde necesito arrepentirme, cambiar o ajustar mi caminar. Él es fiel para hacerlo. Este proceso de identificar y cerrar la fuga es fundamental. Es como reparar el techo antes que llegue la lluvia. Una vez que hemos hecho nuestra parte, una vez que hemos alineado nuestro corazón y nuestras acciones con sus principios, entonces estamos en la posición perfecta para levantar nuestra voz, no con duda, sino con una fe audaz, y empezar a hablarle a la montaña de nuestra necesidad. Amados, el camino hacia los cielos abiertos requiere más que solo limpiar el terreno y reparar las fugas de nuestra vida espiritual y práctica. Requiere un acto de fe audaz, una postura de guerra que se niega a aceptar la realidad visible como la última palabra. Una vez que hemos alineado nuestro corazón con los principios de Dios, reconociéndolo como dueño, actuando como mayordomos fieles, honrándolo con nuestras primicias, sembrando con generosidad y cerrando las puertas a todo lo que bloquea su bendición, llegamos al momento de la confrontación directa. Es el momento de pararnos frente a la montaña de nuestra necesidad financiera y en lugar de lamentarnos por su tamaño, empezar a hablarle con la autoridad de la fe. Este es el sexto principio, la fe que ordena la montaña, la fe que cree por la provisión invisible. La mayoría de nosotros hemos aprendido a orar acerca de nuestros problemas financieros. Le contamos a Dios lo grande que son nuestras deudas, lo pequeña que es nuestra cuenta bancaria, lo mucho que necesitamos su ayuda. Y esa oración es sincera, pero a menudo se queda en el nivel de la descripción, no de la solución. La fe que abre las ventanas de los cielos va un paso más allá. No solo le habla a Dios sobre la montaña, le habla a la montaña en el nombre de Dios. Es una fe activa, agresiva, que se niega a coexistir con la escasez. El Señor Jesús nos dio la llave maestra para este tipo de fe en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Escucha esta promesa que es una dinamita espiritual. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Qué revelación tan radical. Jesús no dijo cualquiera que le pidiera a Dios acerca de este monte. Dijo cualquiera que le dijera a este monte, nos está dando la autoridad para hablarle directamente a nuestros obstáculos. Y en el contexto de nuestra finanza, ¿cuál es ese monte? Puede ser el monte de la deuda que te asfixia, puede ser el monte del desempleo que te roba la esperanza, puede ser el monte de los gastos inesperados que devoran tu presupuesto. Y Jesús nos dice que nuestra respuesta no debe ser la resignación ni la queja, nuestra respuesta debe ser hablarle. Debemos usar nuestra boca como un instrumento de autoridad divina para ordenarle ese monte que se mueva. Pero la orden verbal debe estar respaldada por una condición interna y no dudar en su corazón, sino creer que será hecho lo que dice. Aquí está el corazón de la fe que mueve montaña. No es una fe que espera ver para creer, es una fe que cree antes de ver. Es la fe que define la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no niega la existencia de la montaña, simplemente le da más peso a la certeza de la promesa de Dios que a la evidencia visible del problema. Cuando miras tu cuenta bancaria está en cero, esa es la realidad visible. Pero cuando abres tu Biblia y lees Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Esa es la realidad superior. La fe es la decisión consciente de alinear tus pensamientos, tus palabras y tus acciones con la realidad superior de la palabra de Dios, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen, como hizo nuestro padre Abraham, Romanos capítulo 4, versículo 17. Esta fe no es un sentimiento, es una declaración desafiante. Es pararse frente al monte de la deuda y decir con autoridad, monte de deuda, te hablo en el nombre de Jesús. Te ordeno que te quites de mi vida y te eches en el mar, porque mi Dios es mi proveedor y Él suple todo lo que me falta. Declaro que soy libre de deuda. Declaro que camino en la abundancia del reino. No dudo en mi corazón, sino que creo que será hecho lo que digo. Al principio, puede que te sientas ridículo hablando así. Tu mente lógica protestará. El enemigo te susurrará. ¿A quién intentas engañar? Mira tu realidad. Pero debes perseverar. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre tu montaña, estás haciendo varias cosas. Estás edificando tu propia fe. Estás silenciando la voz del miedo y la duda. Y estás liberando el poder creativo de Dios en el mundo espiritual para que comience a reordenar las circunstancias a tu favor. Estás sembrando en el espíritu la cosecha que quieres ver en lo natural. Esta fe no ignora la sabiduría práctica. No significa que dejes de trabajar o de administrar bien tu dinero. Al contrario, la fe sin obras es muerta. Pero significa que tu confianza final no está puesta en tu propio esfuerzo, sino en la intervención sobrenatural de tu Padre. Haces todo lo que puedes en lo natural, pero esperas con certeza que Él haga lo que solo Él puede hacer en lo sobrenatural. El enemigo tiembla ante un creyente que ha aprendido a hablarle hacia su montaña, porque sabe que esa persona ha dejado de ser una víctima pasiva de las circunstancias para convertirse en un socio activo de Dios en la creación de milagros. Sabe que esa persona ha entendido que su boca
No es solo para comer o para quejarse, sino que es un arma de guerra capaz de derribar fortalezas y de abrir caminos donde no los hay. Esta fe, esta declaración desafiante que se atreve a llamar a la provisión invisible como si ya fuera visible, es la que finalmente pone en movimiento los recursos del cielo. Pero ¿cómo lucen exactamente esas ventanas abiertas cuando Dios responde? Amados, la fe audaz que se atreve a hablarle a la montaña, a la necesidad, es la que activa la promesa. Pero una vez que hemos orado, que hemos creído y que hemos declarado, a menudo caemos en una trampa sutil, limitamos a Dios. Esperamos que su respuesta venga de una manera específica, generalmente la más obvia para nuestra mente natural. Cuando oramos por finanzas y escuchamos la promesa de las ventanas de los cielos abiertas, nuestra imaginación inmediatamente vuela a un cheque inesperado en el correo, a un aumento de sueldo milagroso o a ganar la lotería. Y aunque Dios ciertamente puede usar esos canales, reducir su provisión a simple dinero en efectivo es ponerle grilletes al Dios de la creatividad infinita. Hoy vamos a abrir nuestros ojos espirituales para entender la diversidad gloriosa de lo que realmente significa caminar bajo cielos abiertos. La promesa de Malaquías de abrir las ventanas de los cielos es una metáfora poderosa. Las ventanas no son la fuente de la lluvia, son la apertura a través de la cual la lluvia que ya está acumulada en las nubes puede descender. Espiritualmente, las ventanas abiertas significan que Dios remueve todo obstáculo entre su provisión sobrenatural y nuestra necesidad terrenal. Significa que el flujo de su gracia y sus recursos, que siempre están disponibles en el reino celestial, ahora tiene un canal directo y sin impedimento para manifestarse en nuestra vida. Pero la forma en que esa lluvia desciende puede ser tan variada como la multiforme gracia de Dios. Debemos aprender a reconocer su mano, no solo en el billete, sino en la idea, en la oportunidad, en la conexión divina. Una de las formas más poderosas en que Dios abre las ventanas es a través de ideas y creatividad divina. A menudo oramos por dinero para pagar una deuda, cuando lo que Dios quiere darnos es la idea de negocio que no solo pagará esa deuda, sino que creará una fuente de ingreso para toda nuestra vida. Él puede despertar en tu mente en medio de la noche la solución a un problema en tu trabajo que te traerá un ascenso. Puede darte una idea para un libro, una canción, un invento. Proverbio nos dice que la sabiduría es más valiosa que el oro, y Dios, a través de sus ventanas abiertas, a menudo derrama sabiduría creativa que genera riqueza de forma que nunca habíamos imaginado. Debemos estar atentos a esas lluvias de ideas que vienen del cielo. Otra manifestación gloriosa de los cielos abiertos es el favor divino. El favor es la gracia de Dios sobre tu vida que hace que personas claves se inclinen a ayudarte a menudo sin saber por qué. Puede ser el favor de un jefe que te da una oportunidad que no merecías en lo natural. Puede ser el favor de un cliente que decida hacer negocios contigo en lugar de con tu competencia. Puede ser el favor de un oficial de banco que aprueba tu préstamo. Puede ser incluso el favor de un enemigo que de repente cambia su actitud hacia ti. José no salió de la cárcel porque le llegó un cheque, salió por el favor que Dios le dio ante el copero y luego ante Faraón. Esther no salvó a su pueblo con dinero, lo hizo por el favor que halló ante el rey Asuero. El favor divino abre puertas que ningún dinero puede comprar. Es una de las lluvias más preciosas de los cielos abiertos. Las ventanas abiertas también derraman oportunidades sobrenaturales. Son esos encuentros divinos, esas casualidades que sabes que fueron orquestadas por Dios. Es encontrarte con la persona correcta en el momento correcto. Es recibir una llamada inesperada con una oferta de trabajo justo cuando más lo necesitabas. Es que se te presente una oportunidad de inversión sabia y segura. Dios, que es soberano sobre el tiempo y el espacio, puede mover las piezas del tablero de la vida para crear para ti una oportunidad que tú nunca podrías haber fabricado con tu propio esfuerzo. Debemos caminar con nuestros ojos espirituales abiertos, listos para reconocer y aprovechar las oportunidades que Él envía. A veces la lluvia del cielo no es algo que llega, sino algo que se detiene. Parte de la promesa de Malaquías es que Dios reprenderá al devorador. Caminar bajo cielos abiertos a menudo significa experimentar una protección divina sobre nuestros bienes y nuestra salud. El carro que milagrosamente no se daña. El electrodoméstico que dura mucho más de lo esperado. La enfermedad que no toca a tu familia mientras otros caen. Los accidentes evitados. Cada una de estas cosas es provisión divina, porque te ahorra gastos inesperados que habrían devorado tus recursos. La protección es una forma poderosa, aunque a menudo invisible, de la prosperidad de Dios. Y no podemos olvidar la bendición de la sabiduría para la administración. Dios puede derramar sobre ti una unción especial de sabiduría para manejar los recursos que ya tienes. Puede darte ideas para ahorrar, para invertir sabiamente, para salir de deudas. Puede enseñarte a estirar tu presupuesto de maneras sobrenaturales. Como la viuda con el aceite, Dios puede tomar lo poco que tiene y multiplicarlo a través de tu obediencia y su sabiduría.
Ser un buen administrador no es solo un requisito para recibir más. A veces la sabiduría para administrar es la bendición que abre la puerta a la abundancia. Finalmente, las ventanas abiertas pueden traer restauración. Quizás la provisión que necesitas no vendrá de una fuente nueva, sino de la restauración de algo que perdiste. La restauración de una relación rota que abre una puerta de negocio, la restitución de un dinero que te fue robado, la sanidad de tu cuerpo que te permite volver a trabajar. Dios es un Dios de restauración y a menudo su lluvia viene en forma de devolverte lo que la oruga y el saltón se habían comido. La lección es clara. Debemos ampliar nuestra visión de la bendición financiera. No limitemos a Dios a nuestras expectativas humanas. Mantén tu corazón agradecido por toda forma de su provisión. Sea un cheque, una idea, una puerta abierta, por favor, una protección silenciosa o una sabiduría nueva. Aprende a reconocer su mano en cada detalle. Porque cuando vive bajo cielos abiertos, la lluvia de su gracia cae de maneras tan diversas y creativas como Él mismo. Hemos entendido ahora la naturaleza multiforme de la bendición que fluye de los cielos abiertos. Pero toda esta abundancia, toda esta provisión, no es un fin en sí misma. Dios no nos bendice para que nos volvamos cómodos y egoístas. Su lluvia tiene un propósito mucho más alto, un propósito que define nuestra verdadera identidad como hijos del reino. Amados, la revelación de que las ventanas abiertas de los cielos derraman bendiciones multiformes, ideas, favor, oportunidades, protección, sabiduría expande nuestra fe y nos llena de una expectativa gloriosa. Pero justo aquí, en el umbral de recibir la abundancia de Dios, debemos detenernos y confrontar la pregunta más crucial de todas, la que determinará si esa abundancia se convierte en una bendición duradera o en una trampa mortal. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué anhelamos que Dios abra las ventanas de los cielos sobre nuestra finanza? Porque la octava verdad fundamental que debemos grabar en nuestro espíritu es que la provisión abundante de Dios nunca es un fin en sí misma. Es siempre un medio para un fin superior. Dios no nos bendice para que acumulemos tesoros egoístas. Nos bendice para que nos convirtamos en canales de su bendición, usando la riqueza como una herramienta para su reino y nunca permitiendo que se convierta en un ídolo en nuestro corazón. Sabemos que el corazón humano es engañoso y una de las áreas donde su engaño es más sutil y peligroso es en nuestra relación con el dinero. Podemos vestir nuestros deseos de prosperidad con un lenguaje espiritual. Señor, bendíceme para poder dar más. Pero en el fondo la motivación real puede ser la avaricia, el deseo de seguridad terrenal, la vanidad de impresionar a otro o simplemente el amor a la comodidad. Y debemos entender que Dios, que escudriña los corazones, conoce nuestra verdadera motivación. Él no puede ser engañado por nuestras oraciones piadosas. El Señor Jesús nos dio la advertencia más solemne sobre este peligro en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 6, versículo 24, Él declaró una verdad absoluta e innegociable. Ninguno puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas mamón. Jesús personifica a las riquezas como mamón, un señor rival que compite por la lealtad de nuestro corazón. No dice que sea difícil servir a ambos, dice que es imposible. O Dios es tu Señor y el dinero es tu siervo, o el dinero es tu Señor, tu ídolo, y Dios se convierte en el mejor de los casos en un consultor ocasional. Por lo tanto, Dios, en su amor protector, a menudo retiene la abundancia financiera de aquellos cuyo corazón sabe que aún no está preparado para manejarla. Él ve que si abriera las ventanas del cielo sobre nosotros en ese estado, el dinero no sería una herramienta en nuestras manos, sino que se convertiría en un ídolo que nos destruiría. Nos alejaría de Él, nos llenaría de orgullo, nos haría confiar en lo visible en lugar de lo invisible. Su no temporal a nuestra petición de abundancia es, a menudo, un acto de misericordia radical para salvar nuestra alma. Él prefiere tenernos humildes y dependientes en la escasez, que ricos y perdidos en la idolatría. Esto significa que una parte crucial de la oración para abrir las ventanas de los cielos es un profundo examen de corazón. Debemos ir ante Dios con una honestidad brutal y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi verdadera motivación al pedirte prosperidad? ¿Hay alguna raíz de avaricia, de miedo, de vanidad en mí? ¿Estoy dispuesto a ser un canal fiel de tu bendición o solo quiero ser un estanque para acumularla? Este tipo de oración de rendición, donde ponemos nuestros motivos en el altar y le damos permiso a Dios para purificarlos, es a menudo la llave que desata la confianza del cielo para entregarnos mayores recursos. Una vez que nuestro corazón está alineado, ¿cuál es el propósito divino de la abundancia? La Biblia nos lo revela claramente. El modelo original lo encontramos en el pacto con Abraham.
En Génesis capítulo 12, Dios le promete, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Esa es la fórmula divina. Te bendigo para que seas bendición. La bendición nunca es solo para el receptor. Siempre tiene un propósito redentor que va más allá. Somos bendecidos para convertirnos en canales del río de la gracia de Dios hacia un mundo sediento. ¿Y cómo fluye ese río? A través de nuestras finanzas. Primero, fluye hacia arriba en honra a Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 nos manda: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia. Nuestra primera prioridad financiera es honrar al dueño con nuestros diezmos y ofrendas generosas. Segundo, fluye hacia adentro para proveer para nuestra familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos advierte que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Cuidar de las necesidades de nuestro hogar es un mandato divino, pero la bendición no puede tenerse ahí, debe fluir hacia afuera, primero hacia los necesitados. La Biblia está repleta de mandatos de cuidar al pobre, a la viuda, al huérfano. Proverbios capítulo 19, versículo 17, nos da esta promesa asombrosa: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Invertir en los pobres es prestarle directamente a Dios con la garantía de su retorno. Y segundo, debe fluir hacia la extensión del reino. Jesús nos dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esa misión requiere recursos. Dios anhela bendecir financieramente a su pueblo para que podamos financiar generosamente la predicación del evangelio, el apoyo a misioneros, la construcción de iglesias y la ayuda a ministerios que están llevando su luz a la oscuridad. Cuando nuestra oración por finanzas está impregnada de este entendimiento, cuando le decimos a Dios: Padre, abre las ventanas del cielo sobre mí, no para mi lujo, sino para que pueda honrarte más, cuidar mejor de mi familia, ser extravagantemente generoso con los pobres y sembrar agresivamente en tu reino, entonces nuestra petición resuena perfectamente con su propio corazón. Le estamos ofreciendo convertirnos en socios de sus propósitos eternos. Y a un socio así, ¿qué reino le confiaría sus recursos? Entender el propósito divino de la abundancia nos libera de la culpa religiosa de desear prosperar, y al mismo tiempo nos protege del peligro mortal de la avaricia. Nos posiciona como mayordomos sabios, listos para recibir la lluvia del cielo, no como un fin, sino como el combustible para cumplir nuestra misión en la tierra. Hemos establecido el carácter del Padre, las llaves del pacto, la mentalidad correcta, la ley de la multiplicación, los posibles bloqueos, la fe necesaria y ahora el propósito final. El cuadro está completo. Pero la vida cristiana no es solo fe sobrenatural, también es sabiduría práctica. Y el último paso es entender la danza divina entre ambas. Amado, qué revelación tan gloriosa es entender el propósito redentor de la abundancia de Dios. No es para nuestro egoísmo, sino para su gloria y la bendición del mundo. Esta verdad purifica nuestras motivaciones y nos posiciona como los canales fieles que Él anhela usar. Hemos recorrido un camino completo. Hemos visto el corazón del Padre. Hemos entendido las llaves del pacto y la siembra. Hemos aprendido a identificar y cerrar la fuga. Hemos activado la fe que habla a las montañas y hemos abrazado el propósito del reino. Parece que la fórmula está completa. Pero la vida cristiana no es una fórmula estática, es una danza. Es la danza dinámica entre la fe en lo sobrenatural y la sabiduría en lo natural. Y el último secreto para caminar consistentemente bajo cielos abiertos es aprender los pasos de esta danza sagrada. Hemos sido llamados a vivir por fe, no por vista. Debemos creer las promesas de Dios, aunque nuestras circunstancias griten lo contrario. Debemos atrevernos a hablarle a nuestras montañas financieras y a declarar la abundancia invisible como si ya fuera visible. Debemos honrar a Dios con nuestras primicias y sembrar con generosidad esperando su cosecha sobrenatural. Todo esto es verdad. Pero la fe bíblica nunca es una excusa para la irresponsabilidad o la pasividad. Caer en ese extremo es tentar a Dios, es convertir la fe en presunción. Imagina a un agricultor que ora con fervor para que Dios le dé una cosecha abundante. Se para en su campo, levanta las manos al cielo y declara: Padre, abro las ventanas de los cielos sobre este campo. Pero después de orar se va a su casa, se sienta a su mecedora y no vuelve a pisar el campo. No ara la tierra, no siembra la semilla, no quita la maleza, no repara la cerca. ¿Crees que tendrá una cosecha? Claro que no. Su oración fue buena, pero su inacción anuló el proceso. Dios envía la lluvia, sí, pero sobre la tierra que ha sido preparada y sembrada. De la misma manera no podemos orar por cielos abiertos sobre nuestras finanzas y luego vivir de forma negligente, perezosa o imprudente. La fe que agrada a Dios es una fe que actúa. Es una fe que nos impulsa a hacer nuestra parte en lo natural, mientras confiamos en Él para hacer su parte en lo sobrenatural. Es entender que somos socios de Dios. Él es el socio mayoritario.
el que provee el capital, la gracia, el poder, pero nosotros somos los socios minoritarios, los que trabajamos la tierra con diligencia y sabiduría. ¿Y cuál es nuestra parte en esta sociedad divina? La Biblia, especialmente el libro de Proverbios, está llena de sabiduría práctica para esta danza. Primero, se nos llama al trabajo diligente. Proverbios, capítulo 10, versículo 4, nos recuerda: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios bendice la obra de nuestras manos, pero debe haber una obra que bendecir. La pereza no es espiritual, es un pecado que cierra las ventanas del cielo. Debemos trabajar con excelencia, con integridad, como si estuviéramos trabajando para el Señor mismo. Segundo, se nos llama a la sabiduría en la administración. Dios nos confía recursos y espera que seamos buenos mayordomos. Esto incluye aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades, a evitar las deudas innecesarias. Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo del que presta. A planificar nuestros gastos, a hacer un presupuesto, a ahorrar para el futuro y a buscar consejos sabios antes de tomar decisiones financieras importantes. Esta sabiduría no es mundana. A menudo es la respuesta de Dios a nuestra oración por provisión. Él nos da la inteligencia para administrar bien lo que tenemos, preparándonos para recibir más. Tercero, se nos llama la perseverancia. La cosecha raramente llega al día siguiente de la siembra. Habrá temporadas de aparente sequía. Habrá momentos en que parecerá que nuestro esfuerzo y nuestra siembra son en vano. Es aquí donde la fe debe sostener nuestra acción. Perseveramos en el trabajo diligente, perseveramos en la administración sabia y perseveramos en la siembra generosa, no porque veamos resultados inmediatos, sino porque confiamos en la fidelidad de la ley de Dios. Gálatas capítulo 6 nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta danza entre la fe sobrenatural y la sabiduría práctica es el secreto de la prosperidad integral y sostenible. Si solo tienes fe sin sabiduría, eres como el agricultor que ora pero no trabaja, terminará frustrado. Si solo tienes sabiduría sin fe, eres como el agricultor que trabaja duro pero no confía en la lluvia del cielo, vivirás limitado a tu propia fuerza. Pero cuando unes ambas, cuando trabajas con toda tu diligencia como si todo dependiera de ti, pero confías con toda tu fe como si todo dependiera de Dios, entonces entras en el flujo de la gracia abundante. Tu fe audaz es la que abre las ventanas de los cielos. Tu trabajo diligente y tu administración sabia son los que preparan los canales en la tierra para recibir y distribuir esa lluvia. Y tu perseverancia es la que te mantiene en el campo hasta que llegue la cosecha. Una sinfonía perfecta, una danza gloriosa entre el cielo y la tierra, entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Vivir bajo cielos abiertos no es una utopía inalcanzable. Es la herencia prometida para los hijos de Dios que aprenden a caminar en esta danza equilibrada. Es la vida abundante que Jesús vino a darnos. No es una vida sin problemas, pero es una vida sin escasez de su presencia, de su paz y de su provisión multiforme. Es la vida del mayordomo fiel, cuyo dueño se deleita en confiarle cada vez más. Y ahora, con esta revelación completa ardiendo en nuestro espíritu desde el corazón del Padre hasta la danza de la fe y la sabiduría, nuestro corazón está listo. Estamos listos para ir ante el trono de la gracia, no para mendigar, sino para reclamar nuestra herencia. Es el momento de unir todas estas verdades en la oración que activará las ventanas de los cielos sobre nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, creador del universo, dueño de toda la plata y de todo el oro, vengo ante tu trono de gracia reconociendo tu naturaleza abundante y tu corazón de Padre bueno que se deleita en bendecir a tus hijos. Hoy arranco de mi corazón toda imagen de un Dios tacaño o indiferente. Declaro que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, y que tus pensamientos hacia mí son de paz y no de mal, para darme el fin que espero. Señor, vengo ante ti reconociendo tu señorío sobre cada área de mi vida, incluyendo mis finanzas. En obediencia a tu palabra y como un acto de adoración, te presento mis diezmos y ofrendas. No como una compra, sino como la primicia que te honra y reconoce que el 100% te pertenece. Y al hacerlo, me paro sobre tu promesa, Malaquías. Te pido que pruebes tu fidelidad. Abre ahora, Señor, las ventanas de los cielos sobre mi vida. Derrama tu bendición hasta que sobreabunde y reprende por mí a todo espíritu devorador. Que mi obediencia active tu pacto de provisión y protección. Hoy hago una revolución en mi mente. Renuncio a la mentalidad del dueño con su carga de ansiedad y miedo a la escasez y abrazo mi verdadera identidad. Soy tu mayordomo, tu administrador de confianza. Todo lo que tengo es tuyo. Te entrego el control. Libérame del temor y lléname de tu paz, sabiendo que tus recursos son ilimitados. Enséñame a ser hallado fiel. Me comprometo, Padre, a operar bajo tu ley de la siembra y la cosecha. Arranca de mí toda tacañería y dame un corazón generoso y alegre. Que mis manos estén siempre abiertas para sembrar en tu reino, para ayudar al necesitado, para ser un canal de tu río de bendición.
Confío en que mientras siembro generosamente, cosecharé generosamente, no solo para mí, sino para abundar en toda buena obra. Espíritu Santo, examina mi corazón ahora. Revélame toda fuga, toda grieta en mi saco roto que esté impidiendo el flujo de tu bendición. Muéstrame todo miedo, toda duda, toda desobediencia oculta. Revélame toda área de mala administración, de pereza o de deuda innecesaria. Expón todo motivo incorrecto de avaricia o de vanidad. Saca a la luz toda falta de perdón o falta de compasión. Me arrepiento ahora de mencionar cualquier área específica que el Espíritu te muestre. Límpiame, Señor, y ayúdame a cerrar esa puerta. Y ahora me levanto en fe. Miro la montaña de mi necesidad financiera, nómbrala específicamente, deuda, falta de empleo, etc. Y le hablo directamente. Monte, te digo en el nombre de Jesús, quítate y échate en el mar, porque mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No dudo en mi corazón, sino que creo que será hecho lo que digo. Declaro por fe la provisión invisible como si ya fuera visible. Abro mis ojos espirituales para recibir tu bendición en todas sus formas. Recibo tus ideas creativas, recibo tu favor divino, recibo tus oportunidades sobrenaturales, recibo tu protección sobre mis bienes, recibo tu sabiduría para ministrar, recibo tu restauración. Gracias, Padre, por tu lluvia multiforme. Consagro toda bendición financiera que reciba para tu gloria. Mi deseo no es acumular, sino ser un río. Úsame, Señor, para financiar tu reino, para aliviar al pobre, para bendecir a mi familia y para hacer un testimonio de tu bondad, que mi prosperidad siempre te exalte a ti. Y me comprometo a caminar en la danza de la fe y la sabiduría. Trabajaré con diligencia como si todo dependiera de mí. Administraré con prudencia los recursos que me confíe. Perseveraré en la siembra y en la obediencia, pero mi confianza final no estará en mis manos sino en las tuyas. Viviré por fe un día a la vez dependiendo de tu maná diario. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Por fe veo las ventanas de los cielos abiertas sobre mi vida. Recibo tu lluvia de bendición. Y declaro que camino bajo un cielo abierto, no por mis méritos, sino por tu gracia infinita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hijo del rey, amada hija del dueño de todo. La enseñanza termina. Las llaves del reino han sido puestas en tus manos. La promesa de Malaquías ha sido desempacada. Y la mentira de la escasez ha sido demolida por la verdad de la abundancia de tu Padre. A partir de hoy, ya no eres un huérfano que lucha por migajas bajo un cielo cerrado. Eres un mayordomo de confianza, un socio del Dios Altísimo, posicionado bajo ventanas celestiales abiertas, listo para recibir y administrar la lluvia de su bendición. Ahora ve y vive diferente. No mires más tu cuenta bancaria con miedo, mírala con fe. No tomes decisiones financieras basadas en la ansiedad, sino en la sabiduría del reino. Honra a Dios con tus primicias. Siembra con generosidad alegre. Administra con diligencia fiel. Y camina cada día no con la mentalidad de un consumidor, sino con el corazón de un canal a través del cual el río de la provisión de Dios pueda fluir para bendecir a un mundo necesitado. Y si has recibido esta revelación en tu espíritu, si te comprometes a caminar como un mayordomo fiel bajo cielos abiertos, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, haz tu declaración de herencia. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que reprende al devorador y activa tu pacto. Amén. Mis cielos están abiertos. Que tu comentario sea tu primer acto de fe al posicionarte bajo la ventana abierta, una declaración que alinea tu vida con la promesa. Segundo, abre una ventana para otros. Piensa en la multitud de creyentes sinceros que viven ahogados por las deudas y la escasez simplemente porque no conocen estas llaves. Tu me gusta este video es como una cuerda que les ayuda a alcanzar la ventana. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás compartiendo las llaves de la abundancia del reino con alguien que está atrapado en la prisión de la pobreza. Y por último, si tu espíritu anhela seguir aprendiendo a administrar los recursos del cielo con sabiduría y poder, si quieres que tu vida financiera sea un testimonio glorioso de la fidelidad de Dios, suscríbete y únete a esta comunidad de mayordomos que estamos aprendiendo a vivir bajo cielos abiertos. Gracias por tu fe para creer por lo imposible. Esperamos, si Dios quiere, encontrar un próximo video. Ahora ve. Que Jehová te bendiga y te guarde, que abra sobre ti las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde, que reprenda por ti al devorador, que te dé sabiduría para ministrar y un corazón para compartir, y que tu vida sea una prueba irrefutable de que sirves a un Dios que es dueño de todo y que se deleita en la prosperidad de sus hijos. Permanece bajo su lluvia de bendición.